Pero yo creo que es un momento especial, es un momento difícil. Lupillo Rivera regresó a los escenarios después de haber estado participando en un reality show por 3 meses. Más delgado. Pues fíjate que sí, estaba un poco limitado. ¿De comer? Estaba muy limitado el rollo allá adentro y pues qué bueno, ¿no? ¿Qué ¿Cómo me extrañabas siento, de la vida normal de acá de Los Ángeles? Los fans, el público estar arriba del escenario. Llevo 30 años de estar en el escenario y estoy bien nervioso ahorita porque no sé cómo vaya. Lo cierto es que aunque le pagaban dinero, no es nada fácil estar por tanto tiempo alejado de lo que está pasando en el mundo exterior. Todavía mentalmente, psicológicamente, pues todavía andamos así medios chisqueados. Yo creo que lo más difícil fue el aislamiento, ¿no? No estar en contacto, no saber si hay música nueva, si hubo música vieja, si falleció un cantante, si un reportero, si todavía trabaja, ¿no? Por ahora, Lupillo, poco a poco, se está poniendo al día con las novedades de su polémica familia, como fue la pérdida del embarazo de Chiquis. Me he tratado de comunicar con ella, pero yo creo que es un momento especial, es un momento difícil, es un momento, digo especial porque pues es algo muy de ella, ¿no? Entonces, hey, vamos a ir allá al estudio del Gordo y la Flaca y todos van a tener que traer pijama. No, cierto, buena idea, buena idea. Dale, ahí estamos, bro. ¿Te gustan las pijamas de seda, Raúl? ¿Puedes dormir con pijamas de seda? A mí me hace sudar. Yo nunca, de verdad que nunca. ¿Tú sabes qué? Yo creo que desde niño no he dormido con pijama. Usualmente duermo con ropa interior y un pequeño t-shirt. Ay, ¿desde chiquito? Mi esposa sí se pone pijama. O sea que, guau, mira. Y después, cuando le quito el pijama, y después se lo vuelve a poner después otra vez. No sé. Muchos details. Mira a Mariela gritando, a mí nadie me ha quitado el pijama en 15 años. Señores, amanecimos con la triste noticia de que nuestra querida Chiquis había tenido un aborto espontáneo que por supuesto ocasionó la pérdida de su bebé en gestación. Ay, Esto fue sí, muy mi triste Flaca. porque ella tuvo que anunciarlo. Exacto. Mira, yo lo anunció ella misma y Tania Charry está allá en Los Ángeles para que nos digan detalles qué está pasando. Hola Tania, qué triste, ¿verdad? Ver a Chiquis en lo que era un momento de tanta felicidad para ella, porque ya lo sabía, tengo entendido que hacía ya 2 semanas que ella lo sabía, no se lo había comentado ni a su manager. Adelante. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Clarisa? Evidentemente, fíjate, todas sabemos qué tanto quería y anhelaba y lo sigue anhelando Chiquis tener un bebé. Ya ella ha sido madre para sus hermanos, pero tener su propio hijo biológico lo anhela muchísimo y ella sabía que estaba embarazada. Ya algunas personas sabían de su embarazo, pero obviamente lo quería tener, no lo quería hacer público todavía porque por recomendación de los médicos siempre nos dicen hay que esperar por lo menos hasta la semana número 12. Pero hay mucho más pasando en la vida de Chiquis a raíz de esto y aquí se los presento. Me llevaron a la sala de emergencias y es donde me di cuenta que pues desafortunadamente tuve un aborto espontáneo. Así, con lágrimas en los ojos, Chiquis le contó al mundo que estaba embarazada y que había perdido a su bebé de 7 semanas. Todo sucedió en Albuquerque, en donde ella tenía programado un show que tuvo que, obviamente, cancelar. Ya iban empezando con el cabello, con el maquillaje. Y después del soundcheck, durante el soundcheck tenía dolores como cólicos y yo pues tenía 7 semanas de embarazo y me preocupé porque sí estaba como sangrando poquito en cuanto aterricé aquí en Albuquerque. Desde hace algún tiempo, Chiquis ha estado buscando su embarazo, pero tiene una condición llamada endometriosis, lo que lo ha hecho más complicado. La endometriosis no solamente está asociada con dificultad para quedar embarazada, sino también aumenta el riesgo de presentar abortos, ya sea porque hay una distorsión allí en el útero por toda esa cicatrización que se da y puede producir estas pérdidas gestacionales. Entonces sí aumenta el riesgo de que se puedan presentar abortos, aunque no es solamente la causa por la cual pudo haber pasado esto.
Su camino al embarazo comenzó incluso en su anterior matrimonio y recordemos que en una fecha que tenía en México, los dolores fueron muy intensos y también tuvo que ir al hospital de emergencia y la operaron. Fue una cirugía intensa, algo muy serio. Yo más que nada estoy agradecida con Dios porque todo salió bien. Después de esa cirugía, Chiquis congeló sus óvulos para no correr riesgos en el futuro. Se hizo todo el procedimiento y cuando llegó Emilio a su vida, se dio cuenta que con él era la persona con la que quería lograr ese deseo de ser madre. Empezaron incluso a considerar un embarazo in vitro, pero este se dio de manera natural e incluso los sorprendió, pero los llenó de alegría. Apenas me di cuenta hace como 2 semanas y estábamos muy emocionados, obviamente. Yo creo que va a ser niña. Ella quiere niño, pero yo la verdad siento que va a ser niña y creo que va a parecer más a mi mamá. Si era una niña, Chiquis estaba lista para ponerle el nombre de su mamá. Ahora la cantante está en su casa. El médico le recomendó días de descanso y obviamente triste con lo que pasó. Yo soy una mujer de fe y yo sé que los planes de Dios son perfectos y Él solamente sabe por qué pasan estas cosas. Y voy a confiar en eso y los planes de Dios son mejores que los de uno. Aunque no es la primera vez que Chiquis pierde un bebé, este le ha dado más duro porque en vísperas de su boda con Emilio, la ilusión era más grande. Pero además de la fe, ella seguirá con su gira de conciertos este fin de semana. Fíjate que Chiquis va a seguir en sus conciertos este fin de semana, va a estar en Hidalgo, Texas, y en otra ciudad también de este estado, en Texas. Ella dice que va a sacar fuerzas de donde no las tenga porque quiere cumplir con su público, ¿no? Ella había tenido una pérdida hace muchos años cuando ella era adolescente, lo contó y lo ha contado ella públicamente, pero obviamente cuando ya había encontrado su pareja ideal, cuando están ya pensando en casarse en las próximas semanas, ya tienen todo listo, entonces era como una ilusión muy grande que tenían cuando se dieron cuenta que estaban embarazados y había pasado de manera natural. Ella tenía, había tenido presencia o había sido atendida con algunos médicos importantes aquí en Los Ángeles para hacerse incluso inseminación artificial, pero lo había logrado de manera natural. Así que le mandamos toda la fuerza del mundo a Chiquis desde aquí, desde el Gordo y la Flaca. Con muchísima fe lo va a lograr pronto y va a lograr ese sueño de ser madre. Amén, tú vas a ver que sí, pero qué momento tan triste y qué difícil, porque es lo que tú dices, ya como que todo se veía logrado y en camino a que pudiera tener ese bebé en sus brazos. Sí. Yo viajé de hecho a San Diego, Flaca, la semana pasada, 2-3 días antes de que ella posteara este video. Y ella estaba tan contenta, estaba muy feliz de comenzar su gira con una producción totalmente diferente a todo lo que ella ha hecho. El playlist, de verdad que yo estuve ahí, lo van a ver muy pronto aquí en El Gordo y la Flaca, un all access que tenemos para que tú veas toda la producción. Todo el mundo estaba en esa sinergia tan bonita y que le haya pasado esto, de verdad que es muy triste. A mí me rompió el corazón ayer, me puse a llorar, de verdad, porque qué fuerte. La próxima vez, porque Chiquis. estoy segura que se va a volver a embarazar de nuevo, sí. Pues me imagino que tendrá que hacer a lo mejor un poco más de reposo hasta que de verdad ya sí, todo. En medio de la gira. Bueno, sí. gracias, Tania, por toda esa información y de verdad que te mandamos todos los besos del mundo, Muchos amiga besos, bella. Chiquis. Todo en su momento.